Saludos. En la tradición masónica hay muchos documentos y algunos de ellos se remiten a textos bíblicos para crear sus contenidos y darle explicación o fuerza a estos. En esta sección de Bajo la Acacia, en Di lo que algo queda, enemigo de la desinformación, daremos unas pinceladas en torno al manuscrito Graham, que es un documento histórico de la masonería. Este es una especie de constitución que, al contrario que las de Anderson, es puramente humanista y declara inclinación cristiana. El manuscrito Graham es un Old Charter perteneciente a los masones operativos ingleses que todavía practicaban sus rituales a comienzos del siglo XVIII. En él podemos apreciar, además de una historia mítica que es común a casi todos los Old Charters, el origen de ciertos elementos simbólicos y rituales que pasaron posteriormente al tercer grado de la masonería especulativa. Seguramente gracias a la influencia que sobre esta ejercieron los masones herederos de la antigua tradición. Escuchemos al querido hermano Críspolo Bracamonte descifrar el texto tomado de la página web de la Gran Logia Española y adelantemos nosotros, con la escuadra de la razón y el compás de la comprensión, nuestro análisis. Manuscrito Graham. Todas las instituciones de la francmasonería puestas al descubierto y probadas por lo mejor de la tradición así como por referencias a la escritura. Observad en primer lugar que todos nuestros signos provienen de la escuadra, de acuerdo con su empleo habitual. La prueba de ello se encuentra en el versículo 7 del capítulo 6 del primer libro de los Reyes. El saludo se hace como sigue: de cualquier sitio del que vengáis, yo vengo de la muy respetable logia de maestros y de compañeros perteneciente a Dios y al bienaventurado San Juan, que saluda a todos los hermanos verdaderos y perfectos de nuestros santos secretos, como yo mismo lo hago, encontrando que sois tales. Yo os saludo, hermano, y os ruego que me digáis vuestro nombre. Responded J, y el otro debe decir que su nombre es B. El examen continúa como sigue. ¿Cómo sabré que sois francmasón? Por las verdaderas palabras, signos y toques de mi entrada. ¿Cómo habéis sido hecho masón? En una logia verdadera y perfecta. ¿Qué es una logia perfecta? El centro de un corazón sincero. ¿Pero a cuántos masones llamáis así? A cualquier número impar entre 3 y 13. ¿Por qué tantos, y por qué número impar? El primer número hace referencia a la Santa Trinidad y el otro a la venida de Cristo, con sus 12 apóstoles. ¿Cuál fue el primer paso de vuestra entrada? Un deseo intenso de conocer los secretos de la francmasonería. ¿Por qué se llama francmasonería? En primer lugar, porque ella es un libre don de Dios a los hijos de los hombres; en segundo lugar, porque está liberada de la intrusión de los espíritus infernales; y en tercer lugar porque es la libre unión de los hermanos de ese santo secreto que debe subsistir para siempre. ¿Cómo habéis sido introducido en logia? Pobre y sin un real, ciego e ignorante de nuestros secretos. ¿Y ello por qué razón? Así como nuestro Salvador se hizo pobre para nuestra redención, yo me hice pobre en ese momento en vistas al conocimiento de Dios resumido en la escuadra. ¿Qué habéis visto en logia cuando se os permitió ver? Yo vi la verdad, el mundo y la justicia del amor fraternal. ¿Dónde? Delante de mí. ¿Qué había detrás de vos? El perjurio y el odio de la fraternidad para siempre si yo descubriera nuestros secretos sin el consentimiento de una logia, a menos que los haya obtenido de una triple voz habiendo sido recibido, pasado y elevado en las reglas por 3 logias distintas, y a condición de que haya jurado adecuarme a nuestros artículos. ¿Cómo estaba orientada la logia durante vuestra recepción? Al este, al oeste y al sur. ¿Por qué no al norte? Ya que nosotros residimos en la parte norte del mundo, y ya que no enterramos a los muertos en el lado norte de nuestras iglesias, igualmente dejamos vacío el lado norte de nuestras logias. ¿Y por qué al este y al oeste? Porque las iglesias están orientadas de este a oeste, y sus patios se encuentran al sur. ¿Por qué las iglesias están orientadas de este a oeste? Hay 4 razones para ello. ¿Cuáles son? La primera, nuestros primeros padres fueron situados al este en el Edén; la segunda,
un viento del este secó el mar Rojo ante los hijos de Israel, y el templo del Señor debía ser construido de la misma manera. La tercera, el sol se eleva en el este y se oculta en el oeste por encima de aquellos que habitan cerca del ecuador. La cuarta, la estrella apareció por el oeste para advertir a todos los pastores y hombres sabios que nuestro Salvador iba a venir en la carne. ¿Quién os guió en el interior de la logia? El vigilante y el más mayor de los compañeros del oficio. ¿Por qué no el más joven de los compañeros del oficio? Por seguir a nuestro Salvador, que ordenó al jefe servir la mesa, exhortación a la humildad que siempre debemos observar. ¿En qué postura habéis prestado vuestro juramento? No estaba ni tendido ni de pie, ni andaba, ni corría, no daba vueltas, no estaba ni colgado ni a punto de volar, ni desnudo ni vestido, ni calzado ni descalzo. ¿Por qué razón estabais en esa postura? Porque un Dios y un hombre componen al verdadero Cristo, y así un sujeto desnudo que estuviera medio desnudo y medio vestido, medio calzado y medio descalzo, medio arrodillado y medio de pie, sería la mitad de todo y no sería nada, demostrando así un corazón humilde y obediente dispuesto a marchar lleno de fe tras ese justo Jesús. ¿Qué habéis jurado? Oír y callar nuestros secretos. ¿Cuál era el contenido de vuestro juramento? El segundo punto de mi juramento era obedecer a Dios y a todas las verdaderas escuadras hechas o dirigidas a mí por un hermano. El tercer punto era no robar jamás, por temor a ofender a Dios y a arrojar vergüenza sobre la escuadra. El cuarto punto era jamás cometer adulterio con la esposa de un hermano, ni mentirle de manera deliberada. El quinto punto de mi juramento era no desear vengarme de manera injusta de un hermano, sino, por el contrario, socorrerle en tanto esté en mi poder y no me acarree un grave perjuicio. Admito que habéis estado en una logia, así que os pregunto, ¿cuántas luces posee una logia? Yo respondo 12. ¿Cuáles son? Las 3 primeras joyas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Sol, la Luna, el Maestro Masón, la escuadra, la regla, la plomada, el nivel, el mayete y el cincel. Probadme que todas ellas son verdaderas luces. En lo que concierne a la Santa Trinidad, ella da la razón. El sol nos da la luz día y noche. La luna es un cuerpo sombrío que, surgido del agua, recibe su luz del sol y además es la reina de las aguas, que son el mejor de los niveles. El maestro masón enseña el oficio y debería tener una palabra 3 veces potente cuando enseña nuestros secretos como hombre brillante, porque nosotros creemos en un poder oratorio superior, ya que los 70 tenían un gran poder, y los 11 tenían otro aún mayor, pues escogieron a Matías para reemplazar a Judas. En lo que concierne a la escuadra, la regla, la plomada, el nivel, el mayete y el cincel, son 6 instrumentos sin los cuales ningún masón puede realizar un verdadero trabajo. ¿A qué pueden referirse estas 12 luces? Deducimos que se refieren a los 12 patriarcas, así como a los 12 bueyes con respecto a los cuales leemos en el capítulo 7 del primer libro de los Reyes que soportaban el mar fundido en bronce. Eran símbolos de los 12 discípulos que debían ser enseñados por Cristo. Admito que vos habéis entrado, así que os pregunto si habéis sido elevado. Sí. ¿Dónde habéis sido elevado? He sido elevado en el conocimiento de nuestros orígenes, gracias a la vez a la tradición y a la escritura. ¿Qué palabra pronunciáis sobre los cimientos cuando eleváis un edificio, allí donde teméis que un espíritu infernal de destrucción, frecuentando esos lugares, pueda derribar el trabajo de vuestras manos? Oh, ven, déjanos y tendrás. ¿A quién os dirigís? Rezo a la Santa Trinidad. ¿De qué manera pronunciáis estas palabras? De rodillas, con la cabeza descubierta, mirando hacia el este. ¿Qué queréis decir con estas palabras? Queremos decir que despreciamos la justicia propia y que en ello diferimos de esos babilonios que creían poder construir hasta el cielo. Por el contrario, rogamos a la Santa Trinidad que nos permita construir en verdad y en escuadra, y cada cual tendrá la recompensa que merece.
¿Cuándo fueron pronunciadas estas palabras, o para qué servían? Yo respondo que desde el origen, antes de que el Evangelio se extendiera por el mundo cubierto de espíritus infernales de destrucción. A menos que los hombres construyeran con fe y en oración, sus trabajos eran a menudo demolidos. Pero, ¿cómo fue posible que los trabajos de los babilonios fueran erigidos antes de que el Evangelio comenzara a brillar? Yo os respondo devolviéndoos vuestra propia pregunta, porque la presunción de los babilonios de los que acabo de hablar había ofendido de tal modo al Espíritu de Dios que las lenguas dejaron de ser comprendidas por su pecado a fin de que la humanidad no volviera jamás a actuar así, sin el permiso divino, que quiere que nada pueda hacerse sin fe ni oración. ¿Esto es tradicional? Sabemos esto por tradición y también por referencia a la Escritura, que dice que Chem, Ham y Japet, deseosos de llegar junto a la tumba de su padre Noah, trataron de ver si podrían encontrar allí algo susceptible de conducirles al secreto del poder detentado por ese famoso predicador. En efecto, deseo que todos reconozcan que todas las cosas necesarias al mundo nuevo se encontraban en el arca con Noah. Ahora bien, estos tres hombres ya habían acordado que, si no encontraban lo que buscaban, lo primero que encontraran debería servirles de secreto. No dudaban, sino que creían muy firmemente que Dios tenía el poder, y también que manifestaría su voluntad por medio de su fe, su oración y su obediencia, de manera que lo que encontraran se mostraría ante ellos tan potente como si hubieran recibido el secreto de Dios mismo en su origen. Llegaron entonces a la tumba, donde no encontraron nada más que el cadáver casi enteramente descompuesto. Cuando cogieron un dedo, éste se desprendió falange por falange, y lo mismo ocurrió con el puño y con el codo. Entonces levantaron el cadáver y lo sostuvieron, poniendo un pie contra su pie, una rodilla contra su rodilla, el pecho contra su pecho, una mejilla contra su mejilla, y una mano en su espalda, y se pusieron a gritar: «Ayuda, oh Padre», como si dijeran: «Oh, Padre del cielo, ayúdanos ahora, porque nuestro Padre terrestre ya no puede hacerlo». Entonces, dejando de nuevo el cadáver, y no sabiendo qué hacer, uno de ellos dijo: «Hay tuétano en este hueso», y el segundo dijo: «Pero es un hueso seco», y el tercero dijo: «Apesta». Se pusieron de acuerdo entonces para darle un nombre que fuera conocido por la masonería hasta este día. Después, se fueron a sus asuntos y a partir de ese momento sus obras fueron buenas. Es por ello por lo que debe creerse, pero también comprenderse, que su poder no venía de lo que encontraron o del nombre que le dieron, sino de su fe y de su oración. Las cosas continuaron así, y la voluntad dio firmeza a la acción. Cuando reinaba el rey Alboine nació Basaliel, que fue llamado así por Dios antes de su concepción. Este hombre santo sabía por inspiración que los títulos secretos y los símbolos primitivos del principio divino tenían el poder de proteger, y construyó de tal manera que ningún espíritu infernal de destrucción osó quebrantar la obra de sus manos. Así que sus obras se hicieron tan famosas que los dos hermanos más jóvenes del rey del que se acaba de hablar desearon ser instruidos por él en la noble ciencia que él dominaba. A ello consintió a condición de que no la revelaran, oralmente, sin unir, para ello, sus propias voces a la de un tercero. Prestaron juramento y él les enseñó la parte teórica y la parte práctica de la masonería. Después hicieron su obra. En esta época, los salarios de los masones aumentaron en este reino, se veía entonces a los masones en compañía de reyes y príncipes. Pero cuando la hora de su muerte estaba cerca, Basaliel deseó que se le enterrara en el valle de Josafat, y que sobre su tumba se grabara una inscripción conforme a su mérito, lo cual realizaron ambos príncipes. Esta inscripción estaba formulada como sigue: «Aquí yace la flor de la masonería, que, superior a muchos otros, fue el compañero de un rey y el hermano de dos príncipes. Aquí yace el corazón que podía albergar todos los secretos. Aquí yace la lengua que jamás reveló ninguno». Tras su muerte, los habitantes del lugar pensaron que, con él, los secretos de la masonería se habían perdido totalmente, pues ya no oían hablar de ellos, y nadie conocía los secretos excepto esos dos príncipes,
Y durante su recepción habían jurado no revelarlos si no unían sus voces a la de un tercero. Es por ello que debe creerse y también comprenderse que un secreto tan santo no podía jamás perderse mientras quedara vivo sobre la tierra un buen servidor de Dios. Pues todo buen servidor de Dios siempre tiene y tendrá una gran parte en este santo secreto, aunque los demás ignoren dicho secreto, así como los medios que deben usarse. En efecto, ocurrió en el mundo de esta época lo que ocurrió en la iglesia samaritana a propósito de Cristo. Buscaban lo que no conocían. Pero su profunda ignorancia no podía discernir esto, y así todo siguió en las tinieblas y la oscuridad durante los 840 años que duró el éxodo de los hijos de Israel fuera del país de Egipto. En el 4.º año de su reinado sobre Israel, Salomón comenzó a construir la casa del Señor, casa que deseaba construir su padre David, pero que no obtuvo permiso para realizar, pues sus manos eran culpables de las guerras sangrientas que hacían estragos en todas partes. He aquí todo lo que se refiere a los días en que Salomón, su hijo, comenzó a construir la casa del Señor. Es mi deseo que todo el mundo convenga en que todo lo que era necesario aportar para esta santa construcción no provenía, únicamente, de este sabio rey. Todos debemos reconocer esto, so pena de acusar a Dios de una injusticia que ningún frágil mortal osaría reprocharle, y de la que su divina bondad no ha podido hacerse culpable. Leemos ahora en el versículo 13 del capítulo 7 del primer libro de los Reyes que Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro. Era un artesano experto en bronce, lleno de sabiduría, hábil en la realización de todas las obras en bronce. Llegó ante el rey Salomón y construyó para él toda su obra. La explicación de estos versículos es la siguiente: la palabra hábil expresa la ingeniosidad. En cuanto a la sabiduría y la comprensión, cuando se encuentran reunidas en la misma persona, ésta ya nada tiene que desear. Así, con respecto a este pasaje de la Escritura, debemos convenir en que el hijo de la viuda cuyo nombre era Hiram estaba dotado de una inspiración sagrada comparable a la del sabio rey Salomón, o aún a la de San Basaliel. Se saca generalmente de la tradición que hubo durante la erección de esta casa una tumultuosa riña entre los obreros manuales y los masones a causa de los salarios. Para calmar a todo el mundo y facilitar las cosas, el rey en su sabiduría dijo: «Estad todos contentos, pues todos seréis pagados de la misma manera». Dio entonces a los masones un signo que desconocían los obreros manuales, a fin de que aquel que fuera capaz de hacerlo en el sitio de la paga pudiera ser pagado como masón. Los obreros manuales, no conociendo este signo, fueron pagados como antes. Esto bien pudo pasar así, y si en efecto fue el caso, debemos juzgar como muy llenas de gracia las palabras del sabio rey Salomón, pues debe comprenderse y también creerse, por ellas, que el sabio rey deseaba dar a cada uno lo que merecía. Comprendo ahora mejor el versículo 7 del capítulo 6 del primer libro de los Reyes, en el que se dice que la casa fue, durante su erección, construida en piedras ya preparadas antes de ser llevadas al lugar, de tal manera que no se oía ni martillo, ni hacha, ni instrumento alguno de hierro en la casa durante su construcción. Puede deducirse de ello que todo estaba preparado de antemano, pero que no podía ser sacado de la cantera sin verificación previa. Y cuando para buscar un medio de verificación se removió cielo y tierra, no pudo entonces encontrarse nada más conveniente que la escuadra, que se convirtió en su signo y que significa lo que debían hacerse el uno al otro. El trabajo continuó y prosperó. Lo que no podía ser bueno era malo. Trabajaron para un buen maestro, y tenían como vigilante al hombre más sabio de la tierra. Por ello, en parte por su mérito, pero aún más en razón de la libre gracia, la masonería obtuvo un nombre y un mandamiento nuevo. Su nombre significa fuerza, a lo cual responden, belleza, y su mandamiento es el amor. Leed en prueba, de ello, los capítulos 7 y 6 del primer libro de los Reyes, en los que encontraréis, descritas, las maravillosas obras de Hiram durante la construcción de la casa del Señor.
Cuando todo acabó, los secretos de la masonería fueron ordenados con justicia como lo están ahora y como lo estarán hasta el fin del mundo, en la medida en que se los comprenda con exactitud. Forman tres partes cuando se refieren a la Santa Trinidad que hizo todas las cosas, forman además 13 ramas en referencia a Cristo y a sus 12 apóstoles, son como sigue, una palabra para el teólogo, 6 para el clero y 6 para el compañero de oficio, y para estar plena y totalmente de acuerdo, seguir con los 5 puntos de los compañeros francmasones, que son pie contra pie, rodilla contra rodilla, pecho contra pecho, mejilla contra mejilla y mano en la espalda, 5 puntos que aluden a los 5 principales signos que son la cabeza, el pie, el torso, la mano y el corazón, así como a los 5 puntos de la arquitectura y a los 5 órdenes de la masonería. Obtienen además su fuerza de 5 figuras primitivas, una divina y 4 temporales, que son como sigue: primero el Cristo, el jefe y la piedra angular; en segundo lugar, Pedro, llamado Kepas; en tercer lugar Moisés, que grabó los mandamientos; en cuarto lugar, Basaliel, el mejor de los masones; en quinto lugar, Hiram, que estaba lleno de sabiduría y de inteligencia, /diagonal. Graham, por suerte maestro de las logias, además de Nkwamebo, a 24 de octubre de 1726, a todos y a cada uno de aquellos de nuestra fraternidad que quieran instruirse con esto. La masonería es una orden fraternal cuyo emblema distintivo es la libertad, igualdad y fraternidad. Adelanta sus estudios con la escuadra de la razón y el compás de la comprensión, sostenida sobre las columnas de la ciencia y la virtud en el marco de la libertad de pensamiento. Gracias por su atención y visto lo visto, di lo que algo queda. Le invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video.